Hola, bienvenidos. Soy Gina Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este webinar que se lleva a cabo gracias a la colaboración de Fundación LCELS, Cells Time Clinic y LCELS Banco de Células Madre Mesenquimales. Mientras vayamos a la sala, les voy diciendo de Fundación LCELS que se dedica a la investigación y difusión de artículos científicos que ayudan a mejorar la salud y la calidad de la vida de las personas. LCELS, Banco de Células Madre Mesenquimales, que como su nombre lo dice, se dedica a cultivar este tipo de células que nos ayudan a estos tratamientos y que son cultivadas bajo la normatividad mexicana y con los más altos estándares de calidad. Y Cells Time Clinic, que es este centro donde estamos especializado en aplicaciones de células madre. Pero esta noche nos vamos a enfocar al tema de traumatología y ortopedia con el tema de medicina regenerativa de artrosis de rodilla. Seguridad y eficacia, cobertura de gastos médicos y evidencia científica es lo que nos va a platicar la doctora Iridia Pellegrina, quien es especialista en traumatología y ortopedia por la Universidad de Guadalajara. Doctora, gracias por estar aquí, bienvenida y la dejo en el uso de la voz. Somos un centro de aplicación aquí en Guadalajara que, bueno, nos dedicamos a la medicina regenerativa y específicamente en este momento en mi área vamos a hablar de la traumatología y la ortopedia. Nos encontramos en nuestra dirección es Real Acueducto 300 y, bueno, nuestras puertas siempre van a estar abiertas si quieren estar aquí. Sé que muchos no se encuentran en la ciudad, pero bueno, en el momento en el que quieran visitarnos, nuestras puertas siempre están abiertas para ustedes. Nosotros como Centro de Medicina Regenerativa contamos con la normatividad adecuada para que todo se lleve a cabo de una manera eficaz y segura. En específico, como banco de células madre, somos el primer banco o el primer laboratorio de medicina regenerativa con licencia por COFEPRIS aquí en México. Ahorita vamos a ver las licencias y este es nuestro equipo de trabajo aquí en Cells Time. Tenemos medicina general, medicina estética y, bueno, enfermería para diversos otros tratamientos que, si tienen interés, nos pueden hacer llegar sus dudas y se las comentamos. Nuestras licencias son como banco de células madre y como centro de aplicación de medicina regenerativa, que, como les comentamos, somos el 001 aquí en México como banco y la segunda clínica de medicina regenerativa aquí en México. Contamos con toda la tecnología para atenderlos. Y bueno, me enorgullece a mí mucho contarles un poquito antes de meternos ya a lo que es el uso de células madre en la rodilla, toda la tecnología que se maneja como laboratorio. Sabemos que siempre cuando algo va empezando en la medicina, como en este caso es el uso de células madre mesenquimales, se presta a su mal uso o a su mala información en muchos lugares. Sin embargo, nuestro laboratorio, aparte de tener la licencia, tiene la mayor tecnología que actualmente viene de Suiza. Es un bioreactor que nos ayuda a tener las dosis de células madre mesenquimales de manera más controlada y evitar ese error o ese sesgo humano que puedan llegar a tener. Por lo que nuestro producto, hablando del producto de LCELS, garantiza seguridad y eficacia. No garantizamos seguridad y eficacia simplemente en el uso de la medicina regenerativa, sino con el uso de este producto, que, bueno, afortunadamente estamos súper avanzados, al grado de que, bueno, estamos a la par de muchos bancos en Europa y en Estados Unidos. Hablando ya un poco más de lo que es la medicina regenerativa en traumatología y ortopedia, actualmente se está utilizando para muchas cosas. Creo que la palabra que han venido escuchando a lo largo del tiempo es la palabra ortobiológicos, que realmente se mencionaba como el futuro de la ortopedia o el futuro de la medicina. Con esto me atrevo a decir que no es el futuro, es el presente, lo estamos viviendo con muchísimos beneficios. En cuanto a rodilla, no solamente en el caso de artrosis, grado 2, grado 3, sino también en lesiones meniscales no quirúrgicas, pero sí que causan molestias al paciente, evitando rupturas a largo plazo en pacientes postquirúrgicos de ligamento, aumentando la integración en tendones, mejorando la reparación muscular. Entonces, digo, faltan muchos estudios, faltan muchas cosas, pero esto viene bastante fuerte y sería bueno que todos nosotros estemos informados al respecto. Cada vez que tengo la oportunidad de tener una charla un poco más masiva, un poco con más gente, sí me gusta hacer un espacio y un hincapié importante
en una invitación hacia ustedes como médicos. Es nuestro trabajo como médicos, deja de lado la especialidad, dejemos de lado todo esto. Es nuestro trabajo como médicos estar informados sobre todos los tratamientos a los que se puede someter un paciente. Es nuestro trabajo como médicos mantenernos siempre a la vanguardia y siempre leyendo evidencia científica de calidad. ¿Por qué? Porque de repente, desgraciadamente, nos estancamos un poquito en lo que ya conocemos, en lo que ya sabemos. Entonces, los pacientes ávidos de tratamientos nuevos llegan y nos dicen, quiero saber sobre esto. Y muchas veces la frase más común es, no, eso no funciona. No, eso no sirve. ¿Por qué? Porque a lo mejor los estudios iniciales con dosis más bajas o con otro tipo de productos no tuvieron los resultados que esperábamos. Sin embargo, tenemos ya bastante tiempo, alrededor de 15 a 16 años en México, en donde sabemos que esto funciona y funciona muy bien. Entonces, de verdad, antes que nada, mi invitación es a ustedes para informarnos y tener la capacidad de ofrecer el mejor tratamiento siempre al paciente. Y también decirles que si obviamente este no es el tratamiento adecuado, pues tampoco se ofrece porque sí, pero sí estar informados al respecto. Ahorita hablaremos de más evidencia científica ya corroborada, ya indexada a la Universidad de Oxford, por ejemplo, que habla sobre todo esto. Bueno, en nuestro caso, como les digo, manejamos diferentes tratamientos, medicina estética, medicina general, tratamientos intravenosos, y adentrándonos ahora sí a lo que es la evidencia científica de esta área, vamos a hablar en específico de 3 artículos. ¿Y por qué 3 artículos? Uno, hay demasiados, evidentemente en este tiempo no me daría el tiempo completamente para hablar de todos y cada uno de ellos. Voy a hablar de los más significativos, entre ellos una revisión sistemática y un metaanálisis que, bueno, viene bastante fuerte con una muestra de pacientes bastante grande, que es este que tenemos aquí. Está publicado en el Journal of Orthopedic Translation y, bueno, es un metaanálisis que se realizó donde se estudiaron 19 artículos. De estos 19 artículos se logró obtener a 584 pacientes. Aproximadamente la media de edad era de 63 años. Y bueno, los grupos eran bastante parecidos, hombres, mujeres, y se evaluaron diferentes outcomes que vamos a ver ahorita al final. Pero bueno, 584 pacientes, en algunos se les aplicó dosis baja, dosis media o dosis altas de células madre mesenquimales, manejando como dosis bajas 10 millones de células madre, dosis medias 50 millones y dosis altas 100 millones de células madre. Y en algunos otros artículos de aquí mismo también se manejaron hasta 200 millones de células madre mesenquimales intraarticulares en una sola exhibición. En estos se evaluaron diferentes aspectos, como lo son diferentes escalas que ya conocemos, WOMAC y EVA principalmente. También se hicieron correlaciones por resonancia magnética con cartilograma. Se hicieron también estudios histopatológicos y artroscópicos. O sea, esto es súper importante. Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque no solamente los pacientes que tuvieron una dosis de 100 millones de células madre mesenquimales tuvieron una diferencia estadística súper importante. No solamente en las escalas funcionales, es decir, los pacientes no solo mejoraron clínicamente, mejoraron clínicamente hablando de dolor, rigidez y mayor funcionalidad, sino que también mejoraron de manera medible, es decir, mejoraron en un estudio 6 meses, en un estudio radiográfico 6 meses posterior a una sola aplicación. De manera histopatológica se demostró que este tejido que se regeneró, este tejido que mejoró, que se reparó, histopatológicamente no es fibrosis, sino que es completamente igual al tejido sano. Y de manera artroscópica logramos ver cómo se regeneró por completo el cartílago articular, sobre todo en la zona de carga, que es lo que más nos interesa. Como conclusión de este metaanálisis que les mencioné, menciona que no hubo efectos adversos, no hubo complicaciones relacionadas con la aplicación, mejoraron en todos los aspectos a partir de los 3 a 6 meses, es decir, mejoraron su escala de WOMAC, mejoraron la escala de EVA, mejoraron artroscópicamente,
mejoraron histopatológicamente y radiográficamente. Hablando de esto, quisiera meterme un poco a algo que se los voy a adelantar un poquito. Estamos a punto de, con nuestro producto de L-Cells, publicar un artículo en artrosis de rodilla, en donde se establecieron 56 pacientes, 2 grupos de 23 personas. A un grupo fue un grupo control al que se le infiltró placebo y a otro 100 millones de células madre mesenquimales. Solo una aplicación. A estos pacientes, además de las escalas que les mencioné, se les hizo una resonancia magnética con cartilograma inicial y una al año posterior. ¿Qué encontramos? A grandes rasgos, porque obviamente no puedo mencionarles todos, ya que salga se los mandamos para que lo lean. Sabemos que la manera del cartilograma de medir el cartílago y medir si está sano o no es a través de qué tan rápido viaja el agua en el cartílago. Entonces, normalmente un cartílago sano varía desde los 60 metros por segundo hasta los 125 metros por segundo, dependiendo la zona. Cartílago sano, paciente joven, sin lesiones, un promedio. Y bueno, se eleva esta velocidad, o sea, la velocidad aumenta, digámoslo así, en los pacientes con algún grado de artrosis o con alguna lesión en el cartílago. La media o el promedio de esta velocidad en los pacientes antes de la aplicación era de 250 metros por segundo. Y posterior a una sola aplicación de 100 millones de células madre mesenquimales, este promedio bajó hasta 125 metros por segundo en nuestros pacientes. Entonces, pues estamos hablando de algo increíble. Hay que hacer hincapié también en que si es un paciente a lo mejor artrosis grado 4 con una deformidad angular o con una afección, pues ya no nada más del cartílago, sino también ósea y otros factores de riesgo que pueda llegar a tener como obesidad, como fracturas previas y demás, pues no es la fuerte de la eterna juventud. Evidentemente hay que saber indicarlo, pero en un paciente bien indicado, híjole, esto puede prevenir, quizá en un grado menor, no quizá, puede prevenir una cirugía a largo plazo, una cirugía de prótesis, o si no, mejorar las molestias durante el tiempo que a lo mejor todos sabemos que ya de repente nos llega un paciente de 50 años con un dolor, con una artrosis. O sea, a los 50 años nadie queremos operar a un paciente de prótesis. A veces se tiene que hacer, pero no es lo que queremos. Con este tipo de tratamientos podemos lograr que el paciente llegue a una edad adecuada, a lo mejor arriba de los 60 años, no nada más sin prótesis, sino con una mejor calidad de vida y sin dolor. Esto es bien importante. Regenerando esto, nosotros obviamente vamos a dar recomendaciones al paciente, pero lo que buscamos es que siga haciendo sus actividades de la vida diaria, que ellos realizan sin tener que decir, ay, hoy me levanté a correr y mañana no me puedo levantar, que evidentemente es lo que todo paciente busca, ¿de acuerdo? Hay otros artículos que si bien son súper importantes porque fueron el parteaguas en estos nuevos tratamientos, pues se engloban en este metaanálisis que les comenté, pero a partir de 2017 quedó bien establecido, o sea, así como para llevarnos a casa las conclusiones que tenemos que tener de la evidencia científica. Y si quieren estos artículos científicos, aquí en el chat nos pueden dejar, por favor, su correo electrónico y con gusto mañana tempranito tienen todos esta evidencia científica en su correo para que puedan revisarla. Pues bueno, les comento que a partir de 2017 se estableció que la dosis ideal intraarticular para mejorar cartílago es de 100 millones de células madre mesenquimales. La dosis mínima que demostró beneficios son 50 millones, la dosis ideal 100. ¿Por qué a lo mejor antes o por qué a lo mejor al inicio pensábamos que esto no iba a funcionar? Porque los primeros estudios que se hicieron, incluso nosotros llegamos a hacer estudios, porque ya llevo en esto un ratote haciendo estudios científicos, empezamos con dosis de 7 millones. Y digo, si ahorita comparamos 7 millones con 100 millones, que es lo que estamos aplicando, pues nos quedábamos un poquito cortos. Sin embargo, pues bueno, ya vimos que no era el producto, sino era la dosis. Y de hecho, los nuevos estudios hacia más enfermedades que están ya estudiándose con esta terapia, están demostrando, están apostando a dosis mucho más altas. Incluso hay estudios que ya los están manejando con 500 millones de células madre. Bueno, intraarticularmente, ¿qué es lo que nos compete? Sabemos que 100 millones de células madre son excelentes, a los pacientes les va
Muy bien, ¿de acuerdo? Hablando, porque un punto súper importante que para lo que los buscábamos era el asunto de la cobertura de seguros de gastos médicos. Pues bueno, los seguros de gastos médicos ya están cubriendo esta terapia. ¿Por qué la están cubriendo ya? Pues porque ya tenemos evidencia científica y mucha experiencia en esto que sabemos que funciona. Un seguro de gastos médicos lo que quiere pues es evidentemente evitarse ese gasto de una cirugía de prótesis que pues para ellos es bastante costoso, porque después viene la rehabilitación, porque después vienen muchas otras cosas, a lo mejor una revisión si esto no funcionó y un montón de cosas. Hay en específico dos instituciones con las que estamos trabajando ya como proveedores, es decir, ya como una enfermedad que se mete tú metes tu reporte, ellos te lo autorizan y estamos 100% seguros que se cubre. ¿Con qué? Seguros Atlas es el más importante ahorita a nivel nacional con el que estamos trabajando. Incluso si ustedes agarran y se meten a la página de Seguros Atlas, hay un apartado de medicina regenerativa, Úselos Madre, no recuerdo bien qué dice el botoncito, pero es una de esas dos. Y aparecemos ahí como Cells Time Clinic. Aquí estamos. Actualmente estamos en Guadalajara, en Puerto Vallarta, pero estamos trabajando en tener en otros lugares como Tijuana, Los Cabos, Ciudad de México. Cada vez vamos a estar más cerca de ustedes. Entonces, con Seguros Atlas, aquí hubo un errorcito, discúlpenme, no es Seguros Banorte, es Banorte Banco, como tal, Banorte Grupo Financiero. Con ellos también somos proveedores directos, no hay ningún problema. Con los demás seguros hemos trabajado en diferentes patologías y bueno, como en todo, de repente ya saben, las aseguradoras, sus cosas, pero lo manejamos vía reembolso y nos encargamos del trámite directamente con el paciente sin ningún problema. Ay, perdón si no se escuchó, me tapé un poco el micrófono, pero bueno, nos encargamos directamente con el paciente del protocolo a seguir para que lo cubra el seguro de gastos médicos, ¿de acuerdo? Ahora, ya hablando directamente de la técnica o de qué hay que hacer o qué hay que seguir, la realidad es que puede sonar demasiado rimbombante decir células madre mesenquimales. Es un procedimiento que todos nosotros ya conocemos porque el procedimiento es una infiltración de rodilla, ¿de acuerdo? Muy parecido a una viscosuplementación. Evidentemente los efectos y los síntomas que se pueden presentar después, esos no son los mismos, pero ahorita los vamos a hablar. Se selecciona al paciente, nosotros tenemos un gran beneficio. Tanto el banco de células madre, el laboratorio, como Cells Time, en este caso, son diferentes marcas, una misma empresa, entonces tenemos la capacidad de nosotros solicitar la cantidad de células en la presentación que se necesite. Un estándar, hablando de una infiltración de rodilla, es pedir 100 millones de células madre mesenquimales en 3 mililitros de solución o en 3 mililitros de volumen para poder infiltrarla. Hay rodillas que nos van a aceptar más, hay rodillas que nos van a aceptar menos, es un estándar y ustedes pueden pedirlas como ustedes quieran para la aplicación. Se solicita el vial ya con nosotros y se hace la aplicación al paciente. ¿Cómo? Como una viscosuplementación, una infiltración en la rodilla. Ahorita lo vamos a ver pues ya más directamente. ¿Y qué es la diferencia? Vamos a hacer una comparativa rápida porque sé que es una pregunta de las que más va a surgir. ¿Qué me diferencia a mí una viscosuplementación de una infiltración con células madre mesenquimales? Hablando rápido de los efectos, obviamente el ácido hialurónico o la viscosuplementación que viene de ellos, pues nos va a ayudar a lubricar, a aumentar un poco el espacio, va a mejorar los síntomas de manera temporal y su resultado suele verse un poco más rápido. Las células madre mesenquimales, los resultados no se van a ver hasta las 4 a 6 semanas posterior a la aplicación, que es el promedio que tardan las células madre en diferenciarse. Entonces, es esto. Al inicio, lejos de sentir mejoría, pueden tener molestias. Hay un rango de síntomas bastante amplio, desde que el paciente no sienta nada hasta que le duela bastante y se inflame. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen las células es mediar una respuesta inflamatoria. Entonces, esto es normal, le va a pasar a todos los pacientes o a la gran mayoría de los pacientes, no pasa nada, es completamente normal. Se maneja con antiinflamatorios, se le recomienda reposo al paciente relativo de 3 días aproximadamente y con eso es suficiente.
Ahora, lo bueno, la diferencia buena, es que las células madre no solo van a lubricar, no solo nos van a aumentar ahí un poquito el espacio, van a reparar y regenerar el cartílago, por lo cual no es algo temporal, no es el típico, sí, déjenme lo infiltro para que se le quite el dolor en lo que lo opero, no. Es un infiltro para evitar una cirugía en algunos pacientes a largo plazo, te infiltro para regenerar, te infiltro para mejorar tejidos blandos, te infiltro para desinflamar. ¿Por qué? Porque las células también secretan factores de crecimiento y exosomas, entre otros derivados proteicos que tienen un potencial antiinflamatorio muy importante posterior a la respuesta inflamatoria inicial. En cuanto a esto, no sé si tengan alguna duda, si quieran hablar de algo más, si quieran, antes de pasar a la siguiente parte, ¿tenemos dudas en el chat? Nosotros nos encargamos del transporte. Se recomienda que la transportación sí sea en frío, más o menos de 4 a 8 grados centígrados. Sin embargo, tienen un tiempo de seguridad las células madre pues, bastante amplio, de 72 horas, un poquito más. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo, sin red de frío, las células madre, si tú pediste 100 millones, a lo mejor va siendo menos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si tú pides unas células, te pedimos que nos las pidas 48 horas previas, se procesan el mismo día del transporte, se transportan a esa temperatura y llegan de manera perfectamente segura a donde tengan que llegar. Evidentemente, bueno, grado 1, sabemos que si hablamos de la escala de Kellgren y Lawrence, pues grado 1 es que no hay artrosis, ¿no? Me imagino que vamos a aumentar ahí los grados un poco. Un grado 2, evidentemente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en una tenemos factores de riesgo que nos van a acelerar el proceso de desgaste. Y repito, no es magia, pues, o sea, no es la fuente de la eterna juventud. Si yo tengo un paciente obeso con un grado 2 o un grado 3 y le aplico, voy a mejorar, voy a regenerar. Sin embargo, si ese paciente no baja de peso, sigue con esta obesidad, la rodilla va a seguir teniendo este cargo extra y entonces ahí es como una guerra, ¿no? O sea, es como sí, yo te pongo algo para regenerar que te va a ayudar, pero tú sigues teniendo esto que te va a seguir afectando a largo plazo. Y eso es bien importante. Quiero que sepan también que aquí la ética es, ok. Aquí la ética es, perdónenme, creo que no se escuchan un poco las preguntas. Uno me preguntaron la red, que si era necesaria la red de frío, que fue lo que respondimos para el transporte, y esta es que si es lo mismo un paciente a lo mejor delgado con un grado 2 de rodilla, de artrosis, o un paciente obeso con un grado 2 de artrosis, la dosis es la misma. ¿Por qué? Porque es el estándar que se maneja ahorita a nivel internacional, con evidencia que ya les mencioné. 100 millones de células madre mesenquimales en una aplicación. ¿Se puede más? Se puede más. La gran ventaja de esto es que no tiene efectos adversos. Entonces, si tú te quieres poner 500 millones en una sola aplicación, ¿pasa algo malo? No pasa nada. Al contrario. Si te quieres poner diario una dosis, ¿pasa algo malo? No pasa nada. Antiguamente se creía que generaban ciertos procesos neoplásicos o que cuando estábamos en un proceso neoplásico activo no se iban a aplicar. Eso desde 2017 se descartó por completo. Evidentemente en los centros que tienen todo lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque se les hacen estudios a las células tanto inmunológicos, genéticos y microbiológicos. Y entonces los genéticos nosotros aseguramos que son células que no tienen ningún error genético y no van a entrar a estos ciclos viciosos. Ya se han hecho estudios de seguimiento hasta 12 a 20 años de posterior a las aplicaciones de células madre mesenquimales, donde se demuestra que no entran en procesos viciosos y no generan neoplasias. Entonces, esto es algo importante. Entonces, bueno, eso es algo que en CellStime, la ética es nuestro principal valor y siempre es algo que se le va a comentar al paciente. Evidentemente, si tiene una deformidad angular, si tiene sobrepeso, si practica deportes de alto impacto para las rodillas, pues claro que no es lo mismo porque tenemos ese factor de crecimiento. Que no es lo mismo, probablemente el tiempo de mejoría. Pero de que ayuda y mejora, lo hace. Evidentemente hay que hablar de los factores de riesgo para artrosis de cualquier articulación, ¿no? Y evidentemente, pues también la obesidad es el mayor factor de riesgo, no solamente para la artrosis, sino para prácticamente cualquier otra enfermedad. No, claro que no. De hecho, ni siquiera aplico la misma cantidad en la rodilla de un paciente y a lo mejor de otro, o en la cadera de un paciente o a lo mejor de otro, porque
Se hace una consulta evidentemente personalizada para cada paciente y se decide en cuanto. Mi estándar es en rodilla aplicar 3 mililitros, en columna, para columna en específico yo los pido hasta en 1 mililitro, 2 máximos, hablando de mucho volumen, y en hombro también 2 mililitros, 3 mililitros, dependiendo para qué se apliquen, porque en hombro se aplica mucho, no tanto intraarticular, sino directamente sobre rupturas guiadas con ultrasonido, entonces ya dependerá para qué lo apliquemos. Pero no aplico la misma cantidad. En rodilla, mi estándar son 3 mililitros, a menos que esté demasiado desgastado, a lo mejor un paciente que ya tenga un grado 3, casi 4 o un grado 4, que se le hable y se le explica que probablemente su opción es la prótesis. Hay muchos pacientes que aún así lo intentan y que les va bastante bien. Si esa rodilla está muy apretada, lo pido en menos volumen. Te digo, tenemos la gran ventaja de que somos uno mismo, el laboratorio y la clínica, entonces tanto ustedes como yo aquí lo podemos pedir como ustedes crean necesario para cada paciente. Perdónenme, me preguntaron cuánto tiempo tenemos para aplicar las células desde que salen del banco de aquí con nosotros. El margen de seguridad es hasta 5 días, pero si ustedes los piden, prácticamente el mismo día que se procesan, ese día les están llegando, a donde sea, o al día siguiente más tardar. Pero sí se les solicita, o sea, sí la recomendación es que si saben que les llega el martes, bueno, la cita sea el martes para el paciente y se aplique. Sí, la aseguradora, hablando con las que ya tenemos convenio, como Seguros Atlas y Banorte Banco, depende para qué, pero por ejemplo, yo sé que se sale un poco de lo que estamos hablando, tenemos un paciente con secuelas de BCL que se le están aplicando intravenosas y ese paciente le hemos puesto 12 dosis porque las ha necesitado. Evidentemente nosotros en el informe inicial explicamos que el paciente va a necesitar más de una dosis y sí, estos seguros, por lo menos hablando de estos dos con los que estamos en convenio, sí los cubre. Mira, la realidad es que no, ¿por qué? Porque ese colegio, perdóname, me preguntaron, no escuché las preguntas, si trabajamos en conjunto con el Colegio de Células Madre y Medicinas Regenerativas, el Colegio Mexicano. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque no hay actualmente algo que rija la medicina regenerativa. De hecho, las grandes bases que nosotros como laboratorio tenemos no vienen de aquí de México, nos basamos completamente en las guías europeas, que es lo que está más avanzado. Entonces, quien te diga en este momento que te va a certificar en medicina regenerativa te está mintiendo, corre de ahí, nadie te certifica, a ellos nadie lo certificó, ¿sale? Entonces, no trabajamos en conjunto con ellos porque no debería de ser así hasta que exista algo que lo rija aquí en México realmente. Y me atrevo a decirte sinceramente que por lo menos en México somos el único laboratorio con esa tecnología y esta seguridad. Entonces, no nos metemos en esos conflictos. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a hacer una demostración. Presentando rápidamente al paciente masculino, 36 años, con un grado de artrosis grado 2, secundaria de deportes de alto impacto, al que vamos a aplicarle una dosis de 100 millones de células madre mesenquimales en 3 mililitros, ¿de acuerdo? En este caso, pues yo evidentemente les diré que ustedes saben que, me vas pasando las cosas, que hay pues muchas maneras de infiltrar una rodilla. Existen muchos portales y cada médico tiene sus preferencias para hacerlas. A mí en lo personal me gusta usar en este tipo de pacientes que son pacientes jóvenes, que no está tan desgastado, que es una anatomía relativamente sencilla, el portal inferolateral. Siento yo que es el más cómodo, que es donde llegamos más rápido. Digo, cada quien tendrá sus preferencias. Hace ratito hablando yo con un colega también especialista sobre todo en rodilla y cadera, me comentaba que a él pues, le gusta más el portal superior. Y bueno, pues una cita. Ya aquí depende totalmente de la preferencia de cada quien y será la mía. Ya dibujado, antes de que lo borre con el aseo, tenemos pues lo que es la rótula
el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps, la línea articular y donde más o menos vamos a entrar que está la X, ¿de acuerdo? Que es lo que le llamamos soft point o el portal artroscópico más o menos para entrar, que es lo que hay que tener cuidado ahí nada más, la angulación a la hora de infiltrar para evitar ahí pinchar un poco el menisco. Por nuestra parte, y esto sí es importante que lo sepan, este tipo de tratamientos, para que también vean un poco de lejitos, la seguridad, nosotros no lo vendemos ni siquiera médicos generales. Para aplicar intraarticular solamente es para especialistas, para aplicación intravenosa, ahí sí de manera preventiva la podemos vender para médicos, pero incluso hay una línea, también manejamos una línea dermocosmética y estética que no se vende a personal que no sea del área de la salud. Realmente no se vende a nadie que no sea médico. Entonces, otra gasita, por favor. Entonces, sí, para que tengan pues la seguridad en esto. ¿Me regalas alcohol? También. En este caso, bueno, al paciente ya le expliqué un poquito antes lo que puede llegar a sentir. El seguimiento a este, pues es un poco cercano porque volvemos a lo mismo. Se recomiendan 3 días de reposo relativo, únicamente reposo relativo, en donde el paciente puede llegar a experimentar molestias, dolor, inflamación, y hay un rango de síntomas bien raro, o sea, digamos que bien importante, bien grande, que es desde que el paciente no sienta absolutamente nada hasta que el paciente le duela hasta apoyar la pierna. Y es importante que no se asusten con esto porque al inicio es una respuesta inflamatoria. A manera de experiencia, esto no está documentado en ningún lugar. A manera de experiencia, los pacientes que tienen una mayor reacción inicial tienen mejores resultados a largo plazo. Esto ya algo que hemos visto a lo largo del tiempo. ¿Me pasas una jeringa, por favor? Y otra variante muy grande, la lido, por favor. Otra variante muy grande es voltealo todo. Es que el paciente no sienta nada durante la primera semana y la segunda semana como relojito a las segunda semana, ¡fum!, se inflama y se hace un derrame articular. ¿Me pasas eso? Digo, esto es casi a nadie, ¿eh? O sea, nos ha llegado a pasar unas 2 veces en todo lo que tenemos aquí. Puede pasar también, eso sí está documentado que es normal, una respuesta inflamatoria tardía, que también se va a pasar. Voy a poner un pinchazo de lido en la piel sin llegar a la cápsula. Piquetote. A mí me gusta primero superficial y luego ir infiltrando. Si van a poner lido, hay que usar otra jeringa porque sí se ha demostrado que el pH de la lidocaína va a hacer un poquito de muerte celular y aunque es muy rápido, mi preferencia es sí cambiar completamente de aguja y de jeringa. ¿Me regalas otra jeringa, por favor? Aunque es poquito líquido, también deben de quedarse con la seguridad. ¿Me ayudas a enseñarle sus células? Le enseñamos siempre al paciente que vienen cerradas, que ahí dice que se fabricaron, se procesaron el mismo día de hoy y su número de lote. A cada lote celular se le hacen los estudios que les mencioné. Microbiológicos, inmunológicos, y genéticos. Estas células madre que nosotros estamos, ¿me lo giras todo? Que nosotros estamos utilizando son derivados de placenta. No es necesario hacerle ningún procedimiento al paciente, son heterólogas, no son autólogas. No hay posibilidad de rechazo porque se les hacen estos estudios y otra aguja verde. Igual, cambio otra vez de jeringa para evitar lo de la contaminación cruzada con el vial, aunque venía cerrado. Y vean, son 3 mililitros donde vienen 100 millones de células madre mesenquimales. Entonces, no hay posibilidad de rechazo porque se hacen estos estudios inmunológicos porque son de placenta y porque no han tenido contacto con, bueno, los agentes adquiridos en el ambiente.
Entonces, vamos a aplicarla ya donde pusimos la lidocaína, ya está aquí marcado, 35 grados, hasta 90 grados tenemos, piquetote, entramos sin ningún problema, aspiramos, ahí nos dio un poquito de líquido amarillo, que es líquido sinovial, y el líquido debe de entrar sin ninguna resistencia, eso es bien importante, si hay resistencia no estamos en la articulación. Y terminamos. Se le menciona al paciente pues lo que les comenté. A mí me gusta ver a los pacientes. ¿Me regalas otra gasita? Al mes de la aplicación para verificar cómo van. Vamos ahí ya a ver, empezar un poquito de resultados, un poquito de alcohol. Y bueno, si cualquier cosa antes, ellos saben que están en contacto con nosotros y nos pueden llamar. Afortunadamente, nuestro índice de complicaciones hasta el momento, ya después de yo 7 años que tengo en esto, es de 0, afortunadamente. Y pues también sabemos que hay complicaciones propias del procedimiento, es por eso que no se le van a vender células a pues ningún médico que no sea especialista. Me están preguntando qué seguros cubren la aplicación. Tenemos convenio directo con Seguros Atlas y con Banorte Bank, no Seguros Banorte, Banorte Bank. Pero ya hemos trabajado con otros seguros que nos han cubierto perfectamente por medio de reembolso, como Allianz, Zurich, y bueno, seguimos trabajando con otros, con todos los demás seguros por medio de reembolso, hacemos el trámite y ya depende en los demás de la póliza que se maneja individual si lo cubra o no. ¿Y qué opina de mezclar las células madre con su plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas, realmente si lo buscamos, pues no ha demostrado mayor beneficio más que clínico. Incluso hay estudios que mejoran, comparan el plasma rico en plaquetas contra el uso de células madre mesenquimales. Y aquí les van varias cosas a tener en cuenta con el plasma rico en plaquetas. 1. El plasma rico en plaquetas en consultorio es ilegal en México por el riesgo que tenemos de infección por la manipulación. La única forma de legal que tenemos de aplicarla en México es tomar la sangre, enviarla a un laboratorio que nos los procese y que nos regresen un vial totalmente estéril únicamente el plasma. Esa es una cosa a tener en cuenta. Y la otra es que al estar aplicando plasma rico en plaquetas, estamos aplicando factores de crecimiento de exosomas propios, que no sabemos que también están, que no sabemos que tenemos, que no sabemos el material genético que manejan de repente las células que se nos van a ir, comparado, y pues no se compara para nada contra los factores de crecimiento de exosomas que por sí solos van a completar van a secretar las células madre mesenquimales. En lo personal, yo no utilizo ni plasma rico en plaquetas, ni ozonoterapia, ni nada de esas cosas, porque nada de eso tiene evidencia científica de que mejora, y porque, pues, como te digo, el plasma rico en plaquetas no, aunque muchos lo siguen utilizando, no es legal hacerlo en consultorio. ¿Cómo tenemos que llenar el informe médico para que autorice la aseguradora? Igual que cualquier otro, con el diagnóstico de artrosis, el grado que tiene y en el tratamiento que lo vamos a hacer, infiltración intraarticular de 100 millones de células madre mesenquimales, ya sea 1, 2, las que sean. Y en este aspecto en específico, si quieren, podemos compartirle como el formato que nosotros tenemos, que realmente no tiene nada especial, o si ustedes gustan, aquí hay 2 opciones. Que ustedes los apliquen en su consultorio o que nos manden al paciente. Ojo, el paciente siempre va a ser suyo, ¿eh? Nosotros nunca nos vamos a quedar con él, somos un centro de aplicación. Se le aplican las células, se hace todo este trámite. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Seguros Atlas, CellStime ofrece un paquete como proveedor que es, entonces no necesita que la factura del médico, que la factura de la clínica, que la factura del material. Ya es un paquete, para ellos es mucho más sencillo. Se le aplican las células madre y se regresa el paciente con ustedes. Y bueno, ya quien quiera hablar de negocios, es un plan de negocios especial. O sea, no crean que se van a quedar tampoco sin honorarios médicos ni nada de eso. Y quien guste hablar de eso, nos pueden mandar un correo y se los contestamos con todo gusto. Si las dos, me preguntan si solo se aplica en una sola rodilla o en ambas. Si las dos están afectadas, se puede aplicar en las dos. O sea, incluso ha habido pacientes, por ejemplo, tenemos mucho turismo médico, afortunadamente, y hemos tenido pacientes que el mismo día se aplican en ambas rodillas, en ambos hombros, intravenosas, no hay ningún problema. Si ya no hay otra duda,
termino con ustedes. Si surge alguna duda a lo largo de que ustedes se van involucrando más en el tema y demás, con gusto nos las pueden hacer llegar. Les vamos a dejar la página ahorita en el chat y nuestros medios de redes sociales, las contestamos. Y quien quiera evidencia científica o lo seguro o el formato que tenemos para el informe, también háganos el favor de dejar en el chat su correo electrónico y se los vamos a estar haciendo llegar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Gina, ¿algo que decir? Gracias, doctora Iridia, de verdad, por toda esta información, por la demostración, y gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Si tienen más preguntas o requieren más información, como lo decía la doctora Iridia, los invitamos a ir a nuestra página web www.cellstime.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros.